¿Por qué está esa vieja parásita aquí? No tenemos sitio para... Los gritos de Megan resonaron en mi casa de la playa como una bofetada en el alma. Allí estaba yo, parada en la entrada de mi propia casa, con las llaves temblando en mi mano, viendo cómo mi nuera me fulminaba con una mirada de absoluto desprecio desde mi terraza. Había llegado temprano ese viernes por la mañana, esperando encontrar mi santuario vacío y silencioso como de costumbre. En cambio, me encontré con una escena que nunca olvidaría. Mi casa había sido completamente tomada por la familia de Megan. Había al menos 3 autos desconocidos en mi entrada, música a todo volumen saliendo de mi sala de estar y un olor a comida quemada llenando el aire. Había niños corriendo por mi terraza, gritando y jugando al fútbol contra las macetas de geranios rojos que yo había cuidado durante años. El césped que yo misma cortaba cada fin de semana estaba pisoteado y lleno de latas de cerveza vacías. Las sillas de mimbre que había comprado con tanto amor el año anterior estaban cubiertas de toallas mojadas y ropa sucia. Mi hermoso jardín parecía un campo de batalla después de una fiesta fuera de control. Cuando Megan me vio, no mostró ni pizca de vergüenza. Al contrario, se plantó en la puerta principal como si fuera la dueña del lugar. Llevaba uno de mis delantales favoritos, el que yo había bordado con mis propias manos hace 10 años. Sus ojos tenían esa mirada fría que yo conocía tan bien, la que siempre me dirigía en las cenas familiares cuando creía que nadie la estaba mirando. Megan, no sabía que estabas aquí, dije, tratando de encontrar la voz más tranquila posible dentro de mi pecho oprimido. Esta es mi casa. Llevo 20 años viniendo aquí cada fin de semana festivo. Ella se rió. Fue una risa tan cruel. Me hizo sentir pequeña e insignificante. Ay, por favor, se burló. Robert me dijo que podíamos usar la casa todo el tiempo que quisiéramos. Además, en realidad estamos haciendo algo productivo aquí. Tú solo vienes a quejarte e interrumpir nuestros planes familiares. Apareció más gente detrás de ella. Su hermana, Verónica, con sus 2 hijos adolescentes, su madre de pelo gris que me miraba como si yo fuera una intrusa, y otras 3 personas que ni siquiera conocía. Había un hombre mayor con camisa hawaiana que parecía ser su tío, una mujer joven con un bebé en brazos y otro hombre que fumaba tranquilamente en mi balcón como si nada. Todos me miraban con una mezcla de molestia y sorpresa, como si mi presencia en mi propia casa fuera un inconveniente terrible. La madre de Megan se acercó y me miró de arriba a abajo con desdén. ¿Esta es la famosa suegra de la que siempre hablas?, le preguntó a su hija en tono burlón. Pensé que sería más imponente. Parece bastante común. Las risitas maliciosas de los demás se clavaron en mí como agujas. Allí estaba yo, a mis 70 años, con mi ropa sencilla de viaje, siendo juzgada por completos extraños en mi propia propiedad. ¿Dónde está Robert?, pregunté, sintiendo que mi corazón comenzaba a latir más rápido. Mi hijo tenía que estar aquí. Él lo explicaría todo. ¿Había un malentendido? Robert está trabajando, como siempre, respondió Megan, cruzándose de brazos. A diferencia de ti, él tiene responsabilidades reales. Mira, Eleanor, no hay sitio para ti aquí. Las habitaciones están todas ocupadas. La cocina se está usando para preparar comida para toda la familia y, francamente, tu presencia solo creará una tensión innecesaria. Me quedé helada. En ese momento, sentí como si el mundo se hubiera detenido. Realmente me estaba echando de mi propia casa. La casa que construí ladrillo a ladrillo después de... La casa por la que trabajé día y noche durante años como costurera para poder pagarla. Además, continuó Megan con una sonrisa venenosa, ya hablé con Robert y acordamos que esta casa necesita usarse más. No tiene sentido que esté vacía la mayor parte del tiempo mientras tú vives cómodamente en la ciudad. Tenemos niños que necesitan espacio para crecer. Las palabras me golpearon como piedras. 20 años construyendo esta casa después de la muerte de mi esposo. 20 años pagando cada centavo de la hipoteca con dinero ganado cortando y cosiendo ropa para las familias de otras personas. 20 años cuidando cada detalle, cada planta, cada rincón de este lugar que se había convertido en mi santuario personal, mi único refugio del mundo. Esta casa es mía, Megan, logré decir, aunque mi voz sonó más débil de lo que me hubiera gustado. Tengo los documentos, pago todas las facturas. Yo. Ay, ya basta, interrumpió ella, alzando la voz aún más. Siempre lo mismo, que si es tuya, que si tú pagas. Robert es tu hijo, ¿no? Lo que es tuyo es también suyo, y lo que es suyo es también mío. Así es como funcionan las familias normales. Los niños habían dejado de jugar y todos me observaban en silencio. Podía sentir sus ojos sobre mí, juzgándome, esperando mi reacción. La humillación me quemaba las mejillas como fuego, pero algo dentro de mí se negó a romper. Se negó a darles el espectáculo que estaban esperando. Una de las adolescentes, que parecía ser la sobrina de Megan, se acercó y me miró con insolencia. Por hotel. Mi tía tiene razón. Aquí no hay sitio para nadie más. Está bien, dije finalmente con una sonrisa que salía de mi alma, pero que sabía que no llegaba a mis ojos. Entiendo la situación perfectamente. Megan sonrió victoriosa.
creyendo que había ganado. Los demás parecían satisfechos, como si hubieran presenciado una victoria. No tenía, acababan de desatar. Mientras me alejaba de mi propia casa con pasos lentos y dignos, mi mente viajó 20 años atrás, cuando esta propiedad no era más que un terreno baldío lleno de maleza y sueño. Yo años entonces. Acababa de enviudar y Robert apenas tenía 25. Éramos solo nosotros dos contra el mundo, y yo había tomado la decisión más importante de mi vida, construir un refugio para nuestra familia. Recuerdo de agosto cuando llegué al terreno con mis zapatos de trabajo y mi libreta de ahorros. Había ahorrado cada dólar trabajando como costurera, aceptando pedidos desde las 4 de la mañana hasta las 11 de la noche. Uniformes escolares, arreglos de ropa, cortinas para casas ajenas. Mis dedos sangraron 1000 veces en esa máquina de coser que aún conservo, pero cada puntada era un ladrillo más cerca de mi sueño. Él desconfianza cuando le dije que quería construir una casa en la playa siendo una costurera viuda. Señora Crawford, esto va a costar al menos $45,000, me dijo mientras revisaba sus papeles. ¿Está segura de que puede manejar este? Saqué la bancaria y la puse frente a él. Tenía exactamente $45,000 ahorrados, centavo a centavo. Robert me acompañó el primer día que llegaron los trabajadores. Sus ojos brillaban de emoción al ver a su madre convertir la pobreza en Mamá, ¿de verdad vamos a tener una casa en la playa? Me preguntó mientras yo marcaba dónde irían los cimientos. No solo vamos a tenerla, hijo, le dije, vamos a construirla con nuestras propias manos. Durante 2 años, cada fin de semana, conduje hasta aquí para supervisar la construcción. Cargué arena, pinté paredes y planté cada árbol del jardín. Robert venía conmigo cuando no tenía clases en la universidad. Juntos elegimos los azulejos de la cocina, el color crema de las paredes y la posición exacta de cada ventana para dejar entrar la brisa. Cuando terminamos la casa, Robert me abrazó en la terraza y dijo: Mamá, eres la mujer más fuerte que conozco. Algún día, cuando tenga una familia, les contaré cómo mi madre construyó este paraíso con puro amor y trabajo. De mi chico a permitir que su esposa me humillara en el lugar que construí con tanto sacrificio. Paredes y un techo. Era el símbolo de mi independencia después de enviudar. Era la prueba de que una mujer sola podía salir adelante sin depender de nadie. Era mi refugio cuando el mundo se volvía demasiado pesado. Mi lugar para recordar quién era Eleanor Crawford antes de convertirme solo en la mamá de Robert. Cada objeto en esa casa tenía una historia. Compré la mesa del comedor con el dinero extra que gané haciendo vestidos de quinceañera durante 3 meses seguidos. De la sala yo misma con tela que conseguí en oferta. El juego de ollas de cocina me costó $200 que ahorré al no comprar ropa nueva durante todo un año. Pero era recordar todas las veces que Megan había venido aquí como invitada. Los primeros años de su matrimonio con Robert, se comportaba como una nuera agradecida. Oh, qué casa tan hermosa tiene. Debe estar tan orgullosa de todo lo que ha logrado. Me ayudaba a cocinar, jugaba con los niños en la playa e incluso me traía flores del mercado cuando venían de visita. ¿Cuándo había cambiado todo? ¿Cuándo había empezado a mirarme como si fuera una carga en lugar de la mujer que le había dado un esposo? Tal vez fue cuando Robert consiguió ese trabajo mejor pagado y ella dejó de trabajar. O tal vez fue cuando compraron su propia casa en la ciudad y ella comenzó a sentirse superior a la costurera viuda que vivía en un pequeño apartamento. Las señales habían estado ahí durante años, pero yo las había ignorado. Mi edad, Madre Crawford, deberías descansar más. No es bueno para ti trabajar tanto a tu edad. Sus sugerencias sobre mi ropa. ¿Por qué no te compras algo más moderno? Robert gana buen dinero ahora. Él puede ayudarte. Sus indirectas sobre la casa. Qué desperdicio que esta casa esté vacía la mayor parte del tiempo. Ya había estado planeando esto durante mucho tiempo. La invasión de mi casa no había sido espontánea. Había sido calculada, pensada, diseñada para humillarme y tomar posesión de lo que yo había construido con tanto esfuerzo. Mientras caminaba hacia mi auto, sentí algo que no había experimentado en décadas. Una rabia pura y fría que subía desde mi estómago hasta mi garganta. No que te hace gritar y perder el control. Era algo mucho más peligroso. Era la rabia inteligente de una mujer que había sobrevivido a la pobreza, la viudez y décadas de trabajo duro. Megan había cometido un error fatal. Había subestimado a Eleanor Crawford. Pensaba que yo era una anciana inofensiva que se quedaría callada ante la humildad. No tratando con una mujer que había construido un imperio a base de $1 a la vez, que había criado a un hijo sola, que había enfrentado al mundo con las manos vacías y había ganado. Pero no era la traición de Megan, era la traición silenciosa de Robert. Mi niño que yo había cuidado cuando tenía fiebre, el joven al que había apoyado durante la universidad, el hombre que había prometido que siempre me protegería, había permitido que su esposa me tratara como basura en mi propia casa. Me arranqué el motor. Tenía que encontrar un hotel para pasar la noche,
pero solo sería temporal, muy temporal, porque Meghan Dyson acababa de declarar una guerra que no tenía idea de cómo pelear, y yo era una veterana. El me costó $85 la noche, dinero que no había planeado gastar porque se suponía que debía estar durmiendo en mi propia cama, en mi propia casa. Pero registrándome como cualquier otro turista, mientras mi hogar estaba ocupado por invasores que se sentían con derecho a mi propiedad. No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa arrogante de Meghan, escuchaba sus palabras venenosas, sentía la humillación ardiendo dentro de mí. A las 6 de la mañana ya estaba despierta, tomando café y planeando mi siguiente movimiento para tratar de hablar con calma. Tal vez había sido un malentendido. Tal vez Meghan había reaccionado mal por el estrés de tener tanta familia junta. Tal vez Robert aparecería y pondría fin a la situación. Después de todo, era mi hijo. Él sabía mejor que nadie todo lo que yo había sacrificado por él. Cuando llegué a las 8 de la mañana, encontré la puerta principal cerrada con llave, mi propia puerta. Tuve que tocar el timbre de mi propia casa como si fuera una visita. Verónica, la hermana de Meghan, abrió todavía en pijama y con cara de molestia. ¿Qué quieres ahora?, preguntó, sin siquiera saludar. Buenos días, respondí con tanta dignidad como fue posible. He venido a buscar algunas de mis cosas personales y necesito hablar con Meghan sobre esta situación. Meghan, y tus cosas ya no están aquí. Las pusimos en bolsas en el garaje para que no estorbaran. Más en el garaje. Sentí como si me hubieran apuñalado en el pecho. ¿Qué mis cosas están en bolsas? Esta es mi casa, Verónica. Todas las cosas aquí son mías. No quiero problemas, pero Meghan me explicó toda la situación. Robert le dio permiso para usar la casa y ustedes ya arreglaron todo. No sé por qué vienes a hacer drama ahora. Me dejó entrar, pero me sentí como una intrusa en mi propio hogar. El olor era diferente. Olía a comida extraña, cigarrillos y perfume barato. Mi sala de estar estaba llena de colchones inflables y ropa tirada por todas partes. Los muebles que yo había elegido con tanto amor estaban manchados y desordenados. Mi corazón casi se detuvo. Mi hermosa cocina, la que yo había diseñado pensando en todas las comidas familiares que prepararía allí, estaba completamente destrozada. La estufa tenía grasa quemada. El fregadero estaba lleno de platos sucios que ya olían mal y habían usado mis mejores ollas para cocinar algo que había dejado manchas permanentes en el... ¿Dónde están mis platos de porcelana?, pregunté, con la voz temblorosa. Rompieron. Los niños estaban jugando y ya sabes cómo son. Meghan dice que de todos modos eran muy viejos. Mis platos de porcelana, los que había comprado uno por uno durante años, ahorrando para completar el juego, los que solo había usado en ocasiones especiales porque los cuidaba como tesoros, estaban rotos, desechados, como si no valieran. Subí las escaleras hacia mi dormitorio principal, el santuario donde había planeado descansar. La puerta estaba abierta y dentro estaba la madre de Meghan, ya vestida, organizando ropa en mi armario como si fuera... Disculpe, dije, tratando de mantener la compostura. Esta es mi habitación. Oh, mi hija Meghan me explicó todo. No te preocupes, cuidaré muy bien las cosas. Mira, hasta organicé tu ropa en estas bolsas para que no sea... Mis vestidos, mis blusas, mis zapatos, toda mi ropa personal estaba metida en bolsas de plástico como si fuera basura para donación. Dos niños que no conocía estaban durmiendo en mi cama y mis almohadas favoritas estaban en el suelo cubiertas de manchas. Necesito que saque a estos niños de mi cama, dije con firmeza. Tú, no. Ay. Por favor. Meghan me dijo que ya no ibas a usar esta habitación. Los niños necesitan dormir cómodamente, no en el suelo. Era pesadilla. En mi propia casa, me trataban como si yo fuera la intrusa, como si mis 30 años de trabajo y sacrificio no significaran nada, como si mis derechos sobre mi propiedad fueran solo caprichos de vieja. Temblando de indignación y busqué a Meghan. La encontré en la terraza, bebiendo café en una de mis tazas favoritas, usando mi bata, hablando por teléfono como si fuera la señora de la casa. La casa es hermosa, no te preocupes, ya me encargué de todo. La suegra entendió cómo son las cosas ahora. Se reía mientras hablaba, como si mi humillación fuera un chiste gracioso. Cuando me vio, colgó y me miró como... ¿Qué haces aquí tan temprano? Pensé que estaba claro que no había sitio. Tenemos que hablar. Esta casa es legalmente mía. Pago los impuestos. Pago el mantenimiento. Tengo todos los documentos. Robert no tiene derecho a darte permiso sobre mi propiedad sin consultarme. Ay, por favor, no empieces con tu drama legal. Robert es tu hijo, ¿verdad? Los hijos heredan de sus padres. Es normal. Además, estamos cuidando la casa mejor que tú. Mira qué llena de familia está. Qué feliz. ¿Feliz? Has destruido mi cocina. Rompiste mis platos y pusiste mi ropa en bolsas como si fuera... Bueno,
Tienes muchas cosas viejas que ya no sirven. Aprovechamos para hacer una limpieza general. Te hicimos... No podía creer lo que estaba escuchando. Esta mujer había invadido mi casa, destruido mis pertenencias, humillado mi memoria y mis recuerdos, y luego tenía la audacia de decirme que me había hecho un... ¿Dónde está Robert? Pregunté una última. Ya te dije que está trabajando, pero no te preocupes. Él está totalmente de acuerdo con todo esto. De hecho, fue idea suya. Dijo que es hora de que esta casa se use para algo productivo en lugar de estar vacía esperando tus visitas ocasionales. Vio el corazón. Conocía a mi hijo mejor que nadie. Robert nunca habría planeado algo así a mis espaldas. Pero entonces, ¿por qué no estaba aquí defendiéndome? ¿Por qué permitía que su esposa me tratara de esta... Megan, voy a ser muy clara contigo. Tienes hasta mañana para sacar a toda tu familia de mi casa. Esta situación va a terminar. Ella soltó esa risa cruel que yo ya conocía demasiado. ¿Qué? ¿Vas a llamar a la policía? ¿Vas a demandar a tu propio hijo? No seas ridícula, Eleanor. Sabes que no puedes hacer nada contra nosotros. Somos familia. En ese momento, supe que tenía razón en una cosa. Éramos familia. Pero ella había olvidado una regla fundamental de las verdaderas familias. Los lobos no atacan a la... Y era el lobo más viejo y sabio de todos. Sonreí y me di la vuelta para irme. Tienes razón, Megan. Somos familia, y pronto verás lo que eso significa. Esa tarde, regresé a la casa con una excusa. Había olvidado tomar una medicación importante de mi botiquín del baño. Megan me dejó entrar de mala gana, pero no me acompañó. Estaba demasiado ocupada organizando una barbacoa en mi terraza con toda su familia. Mientras subías hacia mi baño, aproveché para inspeccionar realmente el daño que le habían hecho a mi hogar. Lo que encontré fue aún peor de lo que había imaginado. Mi dormitorio principal no solo estaba ocupado por la madre de Megan y los niños desconocidos, sino que habían movido mi tocador, rayado el espejo con algo afilado y usado mis cajones para guardar su ropa interior. El pesadilla. Mi bañera de porcelana blanca, que había instalado especialmente porque soñaba con tomar baños relajantes después de largos días de trabajo, estaba manchada con tinte negro para el cabello. El bordado a mano estaban tiradas en el suelo, sucias y malolientes. Mis productos de cuidado personal habían desaparecido, probablemente usados por todas las mujeres de la familia de Megan. Pero lo que realmente me hizo temblar de rabia fue lo que encontré en mi armario principal. Tenía un pequeño espacio donde guardaba mis documentos más importantes y algunos objetos de valor sentimental. Era mi lugar ultra privado donde nadie más sabía que existía. El espacio había sido descubierto y violado. Mis han revueltos, algunos en el suelo. Las joyas que había heredado de mi madre habían desaparecido. Los títulos de propiedad de la casa estaban arrugados, como si alguien los hubiera estado revisando y manipulando descuidadamente. Pero lo más alarmante fue encontrar papeles que no eran míos. Documentos legales con los nombres de Robert y Megan. Los tomé con manos temblorosas y los leí rápidamente. Era una solicitud para cambiar la titularidad de la casa a nombre de Robert, alegando que yo, debido a mi avanzada edad y mi deteriorada condición mental, ya no era capaz de administrar propiedades valiosas. Condición mental deteriorada. Yo, la mujer que había manejado sus finanzas perfectamente durante 70 años, que había construido una fortuna desde cero, que seguía trabajando y manteniendo su independencia financiera. Que era mentalmente incompetente para robarme mi casa. El papel tenía fecha de la semana pasada. Esto confirmaba que la invasión de mi casa no había sido espontánea. Había sido parte de un elaborado plan para tomar posesión de mi propiedad. Habían tasado mi casa de playa en $300,000, y había una nota manuscrita con la letra de comprar un apartamento más grande y enviar a los niños a una escuela privada. Solo necesitamos que refirme los papeles y que la vieja no cause problemas. Me llamaban la vieja que no debía causar problemas mientras me despojaban de todo lo que había construido en mi vida. Metí todos los documentos en mi bolso. Necesitaba para entender completamente la situación. Esto no era solo una invasión familiar, era un robo planeado, un fraude elaborado para despojarme del trabajo de mi vida con mi propia sangre como cómplice. Salí del armario y fui a la ventana de mi dormitorio. Desde allí, podía ver la terraza donde toda la familia de Megan estaba celebrando. Tenía volumen, estaban asando carne en mi barbacoa nueva y usando mi juego de platos de exterior. Los niños corrían por mi jardín, gritando y jugando sin supervisión, pisoteando las flores que yo había plantado con tanto amor. Pero lo que más me dolió fue ver a Verónica, la hermana de Megan, tomándose selfies en diferentes rincones de mi casa, posando como si fuera su nueva propiedad. En una foto, estaba sentada en mi hamaca. En la cocina sirviendo bebidas como si fuera la anfitriona. Las estaba subiendo a sus redes sociales con comentarios como, vacaciones familiares en nuestra nueva casa de playa, y, bendecida con este paraíso, nuestra nueva casa.
Casa de la familia. Era su nueva casa. Tomé fotos de todo con mi teléfono. El desorden, los daños, las manchas, la ropa esparcida. Si ir en una batalla legal, necesitaba pruebas de cómo habían tratado mi propiedad. Cuando bajé las escaleras, escuché a Megan al teléfono de nuevo. Esta vez molestó en bajar la voz cuando me vio. No, mamá, no te preocupes. El abogado dice que es muy fácil. Como Robert es hijo único, puede reclamar la herencia anticipadamente debido a la incapacidad de su madre. Y una vez que la casa esté a su nombre, podemos hacer lo que queramos. Por incapacidad. Querían declararme mentalmente incompetente para robar mi herencia mientras yo todavía estaba viva. Los papeles médicos falsos. Le pagamos a ese médico de la clínica barata $50 para que firmara un informe diciendo que tiene demencia senil. Robert no quería al principio, pero le expliqué que es por el bien de los niños. Papel falsos. Un médico corrupto. Un informe de demencia senil inventado. Mi propio hijo convencido de que despojarme de mi propiedad era por el bien de los niños. La conversación continuó, pero no pude escuchar más. No solo por la traición, sino por la sofisticación del engaño. Habían planeado cada detalle, cada mentira, cada documento falso necesario para robarme legalmente. Salí sin despedirme. No quedaba nada de qué hablar con esa mujer. Las palabras habían perdido todo significado. Esto ya no era una disputa familiar que pudiera resolverse con conversaciones y buenos sentimientos. Ellos habían disparado el primer tiro usando las armas más sucias posibles. Mentiras, documentos falsos, corrupción médica y la manipulación de mi propio hijo. Pero habían cometido un error fatal. Habían subestimado a su enemigo. Pensaban que Eleanor Crawford era una anciana indefensa que se rendiría ante la primera amenaza. No sabían que estaban luchando contra una mujer que había construido todo lo que tenían desde la nada. Una mujer que conocía el valor real del dinero, del trabajo honesto y de la verdadera justicia. Ahora me tocaba a mi plan. El lunes por la mañana, Robert finalmente apareció. Llegó a la casa en su auto nuevo, ese Toyota que había comprado con el dinero del ascenso que obtuvo el año pasado. Lo vi estacionarse en mi entrada como si nada hubiera pasado, como si su familia no hubiera invadido mi hogar y destruido mi vida durante un fin de semana. Lo estaba esperando en la terraza del hotel, observando mi casa con unos binoculares que había comprado en una tienda de artículos deportivos. Había pasado la noche despierta, organizando todos los documentos que había encontrado, tomando notas y preparándome para este momento. Sabía que Robert vendría eventualmente. Tenía que venir. Su plan no podía ejecutarse sin su firma. Lo vi saludar a Megan con un beso en la mejilla, abrazar a algunos de los niños que corrían por el jardín y actuar como si esto fuera completamente normal, como si su madre no hubiera sido humillada y expulsada de su propia casa, como si él no fuera cómplice de un fraude elaborado para robar mi propiedad. Esperé 20 minutos antes de caminar hacia la casa. Necesitaba que se sintiera cómodo, que creyera que tenía el control de la situación. Cuando toqué el timbre, fue él quien abrió la puerta. Mamá, dijo con esa sonrisa forzada que usaba cuando sabía que había hecho algo mal. La misma sonrisa que usaba cuando era niño y lo atrapaba mintiendo sobre sus calificaciones. ¿Cómo estás? Megan me dijo que viniste el fin de semana. ¿Megan te lo dijo? Repetí lentamente, midiendo cada palabra. ¿Eso es todo lo que te dijo? Bueno, sí, dijo que hubo un pequeño malentendido, pero que todo ya está arreglado. Pensé que habíamos hablado de esto antes. ¿Hablado de qué exactamente? Robert se puso nervioso. Empezó a jugar con las llaves de su auto, como siempre hacía cuando me... Sobre usar la casa. Sabes que vienes muy poco, mamá, y la familia de Megan necesita un lugar para reunirse en vacaciones. Ya veo. Y también hablamos de declararme mentalmente incompetente. Su rostro se puso blanco como una sábana. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Saqué los documentos de mi bolso y los puse frente a... Estoy hablando de esto, Robert. Solicitud de transferencia de propiedad por incapacidad mental del propietario. ¿Te suena? Sus manos temblaban mientras tomaba los papeles. Por un momento, vi a mi verdadero hijo, el niño asustado que había criado sola durante tantos años. Pero ese momento duró solo unos segundos antes de que Megan apareciera de... ¿Qué está pasando aquí? Preguntó con esa voz controladora que siempre usaba. Robert, pensé que habíamos acordado que no había nada de qué hablar. Megan, ella encontró los papeles. ¿Qué papeles? Preguntó ella, fingiendo inocencia. Robert, tu mamá está confundida de nuevo. Ya sabes cómo se pone cuando está estresada. No estoy confundida, Megan, y tampoco soy senil, como dice el informe médico falso por el que pagaste $50. La máscara cayó por completo. Sus ojos se llenaron de puro. Estabas espiando nuestras conversaciones. Estaba defendiendo mi casa de invasores y ladrones. Ladrones, gritó ella. No somos ladrones. Robert es tu hijo. Tiene derecho a esta propiedad.
Robert tiene derecho a heredar cuando yo muera, no a robarme mientras estoy vivo. Ay, por favor, ya eres vieja, Eleanor. ¿Cuántos años más vas a vivir? ¿Por qué no simplemente nos dejas hacer algo productivo con esta casa en lugar de que esté vacía esperando tus visitas ocasionales? El silencio que siguió fue ensordecedor. Robert tenía la cabeza baja como un niño castigado. La madre de Megan y Verónica habían salido de la casa y escuchaban desde la terraza. Los niños habían dejado de jugar y nos miraban con curiosidad. ¿Acabas de sugerir realmente que mi madre se deprisa y se muera para que ustedes puedan tener su casa? Robert finalmente alzó la... Yo no dije eso, se defendió Megan. Solo dije que ella no necesita tantas propiedades a su edad. ¿Quién eres tú para decidir lo que necesito o no necesito? Le pregunté directamente. ¿Quién te crees que eres para invadir mi casa, destruir mis pertenencias, robar mis joyas y planear despojarme del trabajo de mi vida con documentos falsos? No. ¿Dónde están los aretes de perlas que me dejó mi madre? ¿Dónde está el reloj de oro de mi difunto esposo? ¿Dónde están las monedas de plata que tenía guardadas en mi armario secreto? Sorpresa. ¿Qué monedas de las que tu esposa conoce porque revisó todos mis documentos privados buscando formas de... Eso es mentira, gritó Megan, pero su cara la de... Robert, le dije a mi hijo con la voz más tranquila que pude encontrar. Necesito que me digas la verdad ahora mismo. ¿Sabías sobre los papeles de transferencia de propiedad? Yo. Díselo, le gritó Megan. Dile que lo sabías. Dile que estabas de acuerdo. Dile que es hora de que pienses en tu verdadera familia en lugar de complacer a tu mamá. Cállate, Megan. Robert finalmente explotó. Solo calla. Todos guardamos silencio. Robert nunca le gritaba a su esposa. Era un hombre tranquilo. Evitaba el conflicto. Siempre buscaba la paz familiar. Verlo perder el control así fue impactante para... Mamá, dijo con lágrimas en los ojos, yo nunca quise que las cosas llegaran a... Pero sabía sobre los papeles, ¿verdad? Sí, lo sabía. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Una cosa era sospechar la traición de mi hijo, pero otra cosa muy distinta era escucharlo confirmarlo con su propia... Y el informe médico falso también. Megan dijo que era solo un trámite, que todos los hijos tienen que hacer eso cuando sus padres llegan a cierta edad, que era normal, que era para ¿protegerme de qué, Robert? De tomar malas decisiones con tu dinero. ¿Qué malas decisiones? Gastar mi dinero en mi casa para mis vacaciones. No, pero Megan tiene razón en que la casa está vacía la mayor parte del tiempo, y tenemos gastos. Tenemos niños que necesitan. Y por eso decidiste robarme en lugar de pedir. No te estamos robando, somos prácticos falsificando informes médicos, inventando que tengo demencia e invadiendo mi casa como ladrón. Ya basta, gritó Megan. Robert, dile la verdad de una vez por todas. Dile que ya hablaste con el abogado, que los papeles están listos, que solo falta tu firma para transferir la propiedad. Dile que es hora de que actúes como un hombre en lugar de un niño obediente. Robert me miró con ojos llenos de vergüenza y dolor. Mamá, lo siento. Estás pidiendo perdón, y al mismo tiempo vas a robarme mi... No es robar, es asegurar el futuro de mis... Asegurar el futuro de tus hijos destruyendo el presente de tu... No respondió, solo se quedó allí, atrapado entre su esposa, que lo presionaba para firmar mi sentencia de muerte financiera, y su madre, que lo miraba con el corazón. Está bien, Robert, dije finalmente. Entiendo, sé dónde están tus lealtades. Me di la vuelta para caminar de regreso a mi auto, pero me detuve y me volví para mirarlos a... Solo una cosa más. Pensaron que Eleanor Crawford era una anciana indefensa que se rendiría sin pelear. Se equivocaron. Luché contra la pobreza y gané. Luché contra la viudez y gané. Construí esta propiedad ladrillo a ladrillo cuando ustedes ni siquiera estaban en mi vida, y ahora voy a luchar contra ustedes, y voy a ganar esto también. La lente desapareció del rostro de Megan. Por primera vez, vi miedo en sus ojos. ¿Con qué abogado? Preguntó con voz temblorosa. No tienes dinero para batallas legales. Tengo dinero, querida. Salí de mi casa con mi dignidad intacta, pero con el corazón. Robert había hecho su elección. Había elegido el dinero fácil sobre la mujer que lo había criado, educado y amado incondicionalmente durante 45 años. Había elegido los gritos manipuladores de su esposa sobre la voz silenciosa de su propia conciencia. Pero si pensaban que me iba a quedar en un rincón llorando, estaban completamente equivocados. Conduje directamente al banco. Necesitaba comprobar exactamente cuánto dinero tenía disponible para esta... 20 años, había seguido ahorrando religiosamente, incluso después de terminar de pagar la casa. Cada mes, guardaba $300 de mi pensión y de los ingresos de mi trabajo de costura. Había aprendido desde joven que el dinero ahorrado era poder, era seguridad, era libertad.
El gerente del banco, Alex Peterson, me conocía desde hacía 15 años. Era un hombre serio y profesional que siempre había respetado mi disciplina financiera. Eleanor, ¿cómo puedo ayudar? Necesito el saldo exacto de todas mis cuentas y necesito discutir un asunto legal del... Cuando me mostró los números en la pantalla, sonreí por primera vez en días. Tenía $87,000 en ahorros, más 23,000 en certificados de depósito y 12,000 en mi cuenta corriente. $122,000. Megan había calculado mal. Pensaba que yo era una pobre anciana que dependía únicamente de una mísera pensión. No sabía que Eleanor Crawford había sido una hormiga trabajadora toda su vida, ahorrando cada centavo para protegerse de exactamente este tipo de situaciones. Señor Peterson, necesito que congele cualquier intento de terceros de acceder a mis cuentas, y necesito una carta oficial del banco confirmando mi capacidad mental para administrar mis finanzas. Por supuesto, Eleanor, ¿hay algún... Mi familia está tratando de hacerme declarar mentalmente incompetente para apoderarse de mis bienes. Su rostro se puso... ¿Necesita una recomendación para un abogado especializado? Sí, por número de teléfono de Thomas Gallagher, un abogado especializado en derecho familiar y fraude de activos. Tipo de casos. Dígale que yo la envié. Salí del banco con una nueva energía corriendo por mis venas. No era solo la tranquilidad de saber que tenía los recursos financieros para defenderme. Era la claridad mental de tener un plan de acción concreto. Llamé a Thomas Gallagher desde el estacionamiento del banco. Su secretaria me dio una cita para esa misma. El abogado puede verla a las 4. Es urgente. Muy. Pasé mañana organizando todos los documentos que había recolectado. Los papeles falsos de transferencia de propiedad, las fotos de los daños a mi casa, la lista de artículos robados y copias de todos mis títulos de propiedad legítimos. También imprimí capturas de pantalla de las redes sociales de Verónica, donde presumía de su nueva casa de playa. A las 4 en punto, estaba sentada en la elegante oficina de Thomas Gallagher. Era un hombre de unos 60 y tantos años, canoso, con ojos inteligentes y modales profesionales que inspiraban confianza. Señora Crawford, cuéntemelo todo desde el principio. No omita ni un solo... Le narré toda la historia. La invasión de mi casa, las humillaciones de Megan, los documentos fraudulentos, el informe médico falso, las joyas robadas, la traición. Tomó haciendo preguntas precisas que demostraban su experiencia en este tipo de casos. ¿Tiene los documentos originales de la propiedad? Sí, todos. La casa está 100% a mi nombre. Pagué cada centavo de la construcción y tengo todos los recibos de los últimos 20 años. El médico que supuestamente firmó el informe de demencia la ha examinado. No lo he visto, ni siquiera sé su nombre. Excelente. Eso es falsificación de documentos médicos, un delito federal. ¿Tiene alguna documentación de las joyas robadas? Seguro que sí. Algunas, especialmente el reloj de mi difunto esposo, están aseguradas por $3,000. Thomas, Señora Crawford, su caso es sólido, muy sólido. Tenemos allanamiento, robo, falsificación de documentos, intento de fraude de activos y posiblemente corrupción médica. Su familia ha metido la pata hasta el fondo. ¿Qué podemos? Varias cosas. Primero, mañana presentaremos una demanda de desalojo por allanamiento ilegal. Segundo, denunciaremos el robo de sus joyas a la policía. Tercero, denunciaremos la falsificación de documentos médicos a la Junta Médica y a la oficina del fiscal de distrito. Y cuarto, solicitaremos una orden de restricción para evitar que sigan usando fraudulentamente. ¿Cuánto tiempo tomará todo? El desalojo puede ser inmediato si el juez ve pruebas claras de allanamiento. En casos como este, donde los intrusos no tienen ningún derecho legal sobre la propiedad, la ley actúa rápidamente. Mis honorarios son de $5,000 por todo el proceso. Puede pagar. Puede mismo si quiere. Su sonrisa se... Me gusta trabajar con clientes que se toman su defensa legal en serio. Señora Crawford, su familia pensó que era una anciana indefensa, pero se equivocaron. Es usted una mujer preparada para defenderme del mundo durante 70 años, abogado. No voy a parar ahora. Excelente actitud. Una pregunta importante. ¿Está dispuesta a llegar hasta el final? Porque cuando comencemos este proceso, su relación con su hijo probablemente será irreversible. Me quedé en silencio un momento, pensando en Robert, en el niño que había sido, en el hombre que podría haber sido, en el cobarde en el que se había convertido. Abogado, mi hijo me traicionó por dinero, me declaró mentalmente incompetente por dinero y me humilló públicamente por dinero. Si nuestra relación puede romperse tan fácilmente por dinero, entonces nunca fue una relación real. Y si intenta arrepentirse y disculparse durante el proceso, entonces debería haberlo pensado antes de firmar papeles para robarme. Las disculpas después de ser atrapado no cuentan. Thomas asintió con respeto.
Entendido. Procederemos con todo. A primera hora de la mañana, presentaremos todas las demandas. Hay una cosa más, abogado. Quiero que entiendan que subestimaron completamente a su oponente. Quiero que aprendan que las consecuencias de traicionar a la familia son reales y permanentes. ¿Qué tiene en mente? Quiero que esta demanda sea pública. Quiero que todos sus amigos, vecinos y conocidos sepan exactamente lo que hicieron. Quiero que el costo social de su traición sea tan alto como el costo legal. Eso se puede arreglar. Los registros judiciales son públicos y podemos asegurarnos de que los medios locales se enteren de un caso tan escandaloso. Salí de esa oficina sintiéndome completamente diferente a cuando había. Ya no era Eleanor Crawford, la madre traicionada y humillada. Ahora era Eleanor Crawford, la mujer que se defendía con todas las armas legales a su disposición. Esa noche, desde mi habitación de hotel, llamé a mi hermana Laura en Texas. Le conté toda la historia. Eleanor, no puedo creer que Robert haga eso después de todo lo que sacrificaste. Ya no importa lo que sacrifiqué, Laura. Lo que importa es lo que voy a ¿Ya ayudarte? No, hermana. Tengo que pelear esta batalla sola, pero gracias por ofrecer. Colgué el teléfono y me senté en la cama mirando hacia mi casa. Desde la ventana del hotel, podía ver las luces encendidas, la música todavía sonando, la celebración continuando como si nada hubiera pasado. Mañana iba a ser un día muy diferente para todos. Oscuridad. Eleanor Crawford había regresado a la guerra. El 8 de la mañana, Thomas Gallagher llegó a mi casa con 3 documentos legales, un oficial de policía y un notario público. Llegué exactamente a la misma hora en un taxi, vestida con mi mejor traje gris y llevando una carpeta llena de pruebas. La familia de Meghan estaba desayunando en mi terraza cuando vieron la caravana legal estacionarse en la entrada. Vi a Meghan dejar caer su taza de café cuando reconoció las placas oficiales del auto de... Buenos días, dijo Thomas con voz profesional y fuerte. Soy el abogado Thomas Gallagher, representante legal de la señora Eleanor Crawford, la propietaria legítima de esta propiedad. Venimos a entregar una orden de desalojo inmediato por allanamiento ilegal. Meghan salió corriendo de la terraza, con una mirada de pánico en su rostro. ¿De qué estás hablando? Esta es la casa de mi esposo. Tenemos derecho a estar. Señora, respondió el oficial de policía, ¿tiene algún documento que pruebe derechos legales sobre esta? Mi esposo es el hijo de la dueña. Él me dio permiso. ¿Dónde está su esposo en este momento? Él está en el trabajo. Thomas sacó los primeros documentos. Aquí tengo la escritura original de la propiedad, completamente a nombre de la señora Eleanor Crawford. También tengo los recibos de impuestos sobre la propiedad de los últimos 5 años, todos pagados por la señora Crawford, y tengo esta orden judicial de desalojo inmediato por allanamiento sin el consentimiento del propietario. La madre de Meghan apareció detrás de su hija, visiblemente nerviosa. ¿Qué está pasando aquí? Lo que está pasando, dije, con voz tranquila pero firme, es que invadieron mi casa sin mi consentimiento, destruyeron mi propiedad, robaron mis pertenencias y trataron de despojarme del trabajo de mi vida usando documentos falsos. Ahora, van a enfrentar las consecuencias legales. Verónica salió de la casa grabando todo con su teléfono. Ancianos. La señora está loca y nos está acosando. Señorita, intervino el notario público, deje de grabar inmediatamente. Este es un procedimiento legal oficial y usted no está autorizada para documentar. Thomas sacó más papeles. También tengo aquí una denuncia formal por el robo de joyas y objetos de valor con una lista detallada de todos los artículos faltantes y sus valores. No, gritó Meghan. ¿Dónde están los aretes de perlas que pertenecen a la madre de la señora Crawford? Preguntó el oficial de policía. ¿Y el reloj de oro del difunto esposo de la señora Crawford asegurado por $3,000? Su rostro rojo de vergüenza. Continuó Thomas. Tenemos pruebas médicas para tratar de declarar a la señora Crawford mentalmente incompetente. Este es un delito federal castigado con pena de prisión. Preguntó el doctor. ¿Qué tipo de documentos? Que había en un informe falso afirmando que tengo demencia senil, firmado por un médico que nunca me ha examinado, pagado con $50 para facilitar el robo de mi propiedad. Hecho los documentos, anunció el ceño. Señora, le dijo a Meghan, ¿pagó por un informe médico falso? Yo no. Solo queríamos ayudarla. Es demasiado vieja para administrar tantas propiedades. ¿Y por eso decidieron robarle su casa usando documentos fraudulentos? Justo entonces, Robert llegó, conduciendo a toda velocidad. Salió del auto con una mirada de total desesperación. Seguramente, alguien le había avisado de la llegada de la policía. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó, casi sin aliento.
Su esposa y su familia están siendo desalojadas legalmente de la propiedad de su madre por allanamiento ilegal, le explicó Thomas. Y usted, señor Crawford, está siendo citado como cómplice en un caso de intento de fraude de activos. ¿Fraude de activos? Le mostré los documentos. Los papeles de transferencia de propiedad que ibas a firmar para robarme mi casa, Robert. Los papeles que tu esposa había escondido en mi armario secreto. Robert palideció. Mamá, puedo explicarlo. No queda nada que explicar. Ya tomaste tu decisión. Pero no quería que llegara a esto. ¿No querías que llegara a qué? ¿A que yo me defendiera? ¿Esperabas que me quedara callada mientras robaban el trabajo de mi... Megan se acercó a Robert y le susurró algo al oído. Él sacudió la... ¿Qué te está diciendo tu esposa, Robert? Pregunté. Quiere que le diga a la policía que tienes problemas mentales, que inventas cosas. ¿Qué? ¿Y qué vas a...? Robert me miró a los ojos por primera vez en días. Vi al niño asustado que había sido, pero también vi al hombre cobarde en el que se había convertido. Yo no sé qué decir, mamá. Entonces no digas nada. Thomas sacó los últimos documentos. Señor Robert Crawford, aquí está su citación oficial. Tiene 3 días para comparecer ante el Tribunal de Familia para responder a los cargos de complicidad en intento de fraude de activos contra una persona mayor. ¿Complicidad? Solicitud de incapacidad mental de su madre. Usted autorizó el uso fraudulento de esta propiedad. Es legalmente responsable de todos los daños. Pero soy su hijo. Ella no puede demandar a su propio hijo. Señor Crawford, dijo el oficial de policía, la ley no hace excepciones por parentesco cuando se trata de fraude y robo. Un delito es un delito sin importar quién lo cometa. La madre de Megan comenzó a llorar. Esto es injusto. Somos familia. Las familias no se demandan entre sí. Las familias tampoco se roban entre sí, respondí. Pero ustedes decidieron romper esa regla primero. Thomas revisó su reloj. Tienen exactamente 2 horas para recoger sus pertenencias personales y abandonar la propiedad. Cualquier artículo que pertenezca a la señora Crawford debe quedarse aquí. El oficial supervisará el proceso para asegurarse de que no se lleven nada que no les pertenezca. 2 horas, gritó Verónica. Eso es imposible. Tenemos niños, tenemos equipaje. Deberían haber pensado en eso antes de invadir la propiedad de otra persona, respondió el notario. Megan se acercó a mí con lágrimas en los ojos, pero ya no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de pura... Vas a pagar por esto, me gritó. Vas a pagar caro por humillarnos de esta manera. Robert, di algo. Defiende a tu familia. Robert me miró con una expresión que nunca había visto antes. No era amor, no era respeto, no era arrepentimiento, era resentimiento, puro resentimiento. Mamá, ¿realmente vas a seguir adelante con esto? Robert, ya he seguido adelante con esto. Tú me trajiste aquí. Pero somos familia. Familia. Repetí la palabra lentamente. ¿La familia invade casas? ¿La familia roba joyas? ¿La familia falsifica documentos médicos? ¿La familia humilla a sus mayores en público? Nosotros solo queríamos. Ustedes querían robarme, y yo quiero justicia. Topeta. Damas y caballeros, tienen 2 horas. El reloj ya ha comenzado. Observé cómo toda la familia de Megan corría hacia la casa como hormigas desesperadas, agarrando sus cosas, gritándose unos a otros y culpándose mutuamente por el desastre. Pero yo me quedé parada en mi jardín viendo cómo el plan que habían creado para destruirme se desmoronaba. Eleanor Crawford había contraatacado y ganado el primer asalto. Las 2 horas más largas de mi vida pasaron como una película de drama familiar en cámara rápida. Desde la terraza de mi casa recuperada, vi cómo la invasión que habían planeado tan cuidadosamente se desmoronaba por completo. La madre de Megan fue la primera en quebrarse. Después de media hora de llorar y gritar, se sentó en las escaleras y se negó a ayudar con el embalaje. Esto es tu culpa, Megan, le gritó a su hija. Me dijiste que todo estaba arreglado. Me dijiste que la vieja había aceptado todo. Mamá, cállate y ayúdame a empacar, respondió Megan, metiendo ropa desesperadamente en bolsas de plástico. La vieja nos tendió una trampa. Actuó como una anciana indefensa y resulta que tenía abogados y dinero ahorrado. Verónica grabó todo el proceso con su teléfono, pero ahora no eran vídeos celebrando su nueva casa de playa. Eran vídeos de la humillación pública de una familia siendo desalojada legalmente como intruso. Esto se va a volver viral, gritaba mientras filmaba a su hermana empacando. Todos van a saber cómo nos trataron. Van a ver qué tipo de persona es esta señora. El oficial de policía le quitó el teléfono. Señorita, ya le advertimos sobre grabar sin autorización durante un procedimiento legal. Si continúa, será arrestada por obstrucción de la justicia. Los niños corrían por la casa llorando y gritando, sin entender por qué tenían que dejar el paraíso donde habían estado jugando. Uno de ellos, un niño de unos 8 años, se acercó a... Señora, ¿por qué nos echa? No hicimos nada malo.
Mi corazón se rompió un poco. Los niños eran inocentes en todo esto. Habían sido utilizados como peones en el plan de sus padres. No los estoy echando porque hicieron algo malo, le expliqué con voz suave. Les estoy pidiendo que se vayan porque esta es mi casa, y su familia vino aquí sin pedirme perdón. Pero mi mamá dijo que era nuestra casa. Tu mamá estaba aquí. Megan escuchó la conversación y se acercó furiosa. No hables con mis hijos. No tienes derecho a confundirlos aún. No entiendo. Tú los confundiste al traerlos a una casa que no era tuya. Esta casa es nuestra. Robert es su hijo. Los hijos heredan de sus padres. Los hijos heredan cuando sus padres mueren, no cuando sus padres todavía están vivos y sanos. ¿Para qué necesitas tanta propiedad a tu edad? Toma. Comentario que hace sobre la edad de mi cliente está siendo documentado como evidencia adicional de discriminación por edad y abuso psicológico contra una persona mayor. Inmediato. Robert había estado llevando maletas a los autos en completo silencio, evitando mi mirada. Pero cuando solo quedaban 30 minutos para que se cumpliera el plazo, finalmente se acercó. Mamá, tenemos que hablar. No queda nada de qué hablar, Robert. Sí lo hay. Mira, admito que las cosas se salieron de control, pero podemos arreglar esto. Podemos llegar a un acuerdo familiar sin involucrar abogados y policía. ¿Qué? Tú te quedas con la casa. Por supuesto. Aceptamos que fue un error venir sin avisarte. Y a cambio, tú retiras todas las demandas. Y te de todo lo que se llevaron por error. ¿Sabes? En la confusión de la mudanza, algunas cosas se mezclaron. Robert, ¿realmente crees que voy a aceptar que robar las joyas de mi madre fue? Mamá, no fue un robo, fue un malentendido. Y el informe médico falso también fue un malentendido. Silencio. Y la solicitud de transferencia de propiedad por incapacidad mental también fue un malentendido. Permaneció en sí. Y humillarme públicamente llamándome parásito también fue un malentendido. Esa no fui yo, esa fue mí. Pero me viste ser humillada por tu esposa en mi propia casa y no dijiste nada. Yo no sabía. Sabías exactamente qué decir, Robert. Sabías que tenías que defender a tu madre, pero elegiste quedarte callado para no contradecir a tu esposa. Me gastada, mamá. Tenía a toda su familia aquí. Los niños estaban inquietos. ¿Y hecho a insultarme en mi propia propiedad? Pero está bien, Megan se portó mal, lo admito. ¿Qué más quieres? Quiero que me digas la verdad. Quiero que admitas que planeaste robarme mi casa usando documentos falsos. Quiero que admitas que me traicionaste por dinero. No te traicioné por dinero. Lo hice por mi familia. ¿Y qué soy yo, Robert? No soy tu familia. Sí, eres mi familia. Pero Megan y los niños son mi responsabilidad principal. Así que tu responsabilidad principal ahora es robar a tu... No es... Asegurar el futuro de mis hijos destruyendo el presente de quien te dio la vida. Manos, la cabeza con frustración. Mamá, ¿entiendes? Tenemos gastos enormes. Los niños necesitan escuelas privadas, ropa, vacaciones. La casa de Megan necesita reparaciones. Trabajo día y noche, pero el dinero nunca es suficiente. Y por eso decidiste que yo tenía que pagar tus facturas con el trabajo. Vives sola en un apartamento pequeño. No necesitas una casa de playa tan grande. Es un Ahí estaba. La verdad finalmente había salido a la luz. Robert no me había traicionado por amor a su familia. Me había traicionado porque pensaba que yo no merecía lo que había trabajado toda mi vida para conseguir. Repetí la palabra lentamente. Mamá, no lo dije en el mal. ¿Son mis 30 años de trabajar día y noche un desperdicio? No. Es mi disciplina de ahorrar cada centavo para construir esta casa un desperdicio. Mamá. Es mi sacrificio de criarte sola después de enviudar un desperdicio. Ya basta, explotó Robert. Siempre es lo mismo contigo. Siempre recordándome todo lo que sacrificaste. Siempre haciéndome sentir culpable por tener mi propia... El silencio absoluto. Incluso Megan dejó de empacar para escuchar. Ahí está la verdad, dije con una calma que me sorprendió. No me traicionaste por dinero. Me traicionaste porque mis sacrificios por ti se convirtieron en una carga psicológica que no podía Yo no dije... Acabas de gritarlo. Y respirando con dificultad, con la cara roja de vergüenza y rabia. ¿Sabiste de todo esto, hijo? Le pregunté. Si me hubieras pedido ayuda directamente, te habría ayudado. Si me hubieras dicho que estabas teniendo problemas financieros, habríamos encontrado una solución juntos. Pero preferiste conspirar a mis espaldas, humillarme públicamente y tratar de robarme usando la ley. ¿Por qué, Robert? ¿Por qué elegiste el camino más cruel?
Porque sabía que dirías que... ¿Cómo lo sabías si nunca me lo preguntaste? Porque siempre has sido muy apegada a tu dinero, muy controladora con el trabajo de... ¿Controladora? Robert, pagué tu universidad, te compré tu primer auto, te presté el pago inicial para tu casa, te he ayudado financieramente docenas de veces en tu vida. Pero, bendiciones, siempre recordándome que era tu dinero, que era tu sacrificio. Finalmente lo entendí todo. Robert no me había traicionado por avaricia, me había traicionado por orgullo. Su orgullo masculino no podía soportar seguir dependiendo financieramente de su anciana. ¿Sabes, Robert? Dije finalmente, tienes razón. Debería haberte obligado a ser más independiente cuando eras más joven. Debería haberte dejado resolver tus propios problemas en lugar de rescatarte siempre. Pero es demasiado tarde para cambiar el pasado, y ahora vas a tener la oportunidad de ser completamente independiente porque a partir de ahora vas a resolver todos tus problemas financieros sin mi ayuda. Thomas revisó su reloj. Señores, les quedan 10 minutos. La estampida final fue caótica. Megan gritando órdenes, los niños llorando, Robert cargando las últimas maletas con una mirada de total derrota. Cuando finalmente estuvieron todos en sus autos, Megan bajó la ventanilla y me gritó una última amenaza. Esto no ha terminado, vieja amargada. Vamos a apelar. Vamos a probar que estás loca. Adelante, respondí con calma. Mi abogado los estará esperando. Los autos se alejaron, levantando polvo en mi entrada. Robert fue el último en irse. Me miró por el espejo retrovisor, pero yo ya le había dado la espalda. Thomas se acercó. ¿Cómo se siente, señora Crawford? ¿Cansada? Respondí honestamente, pero libre. Libre de tener que fingir que somos una familia feliz. Libre de tener que excusar la traición con amor maternal. Libre de fingir que esto se puede arreglar con perdón y olvido. El oficial de policía se despidió. El notario terminó sus documentos. Thomas me entregó las llaves de mi propia casa. Señora Crawford, su casa ha sido recuperada oficialmente. Subí los escalones de mi terraza y me senté en mi silla favorita. Por primera vez en una semana, estaba sola en mi propio hogar, pero el acto final de esta obra aún estaba por... Una semana después del desalojo, mi casa de la playa había recuperado su paz original. Había contratado un servicio de limpieza profesional por $700 para borrar todo rastro de la invasión. Los olores extraños habían desaparecido, las manchas se habían ido y mis muebles estaban de vuelta en sus lugares correctos. Pero la verdadera justicia apenas comenzaba. Thomas me llamó el viernes con noticias que me hicieron sonreír por primera vez en semana. Señora Crawford, tengo algunas actualizaciones importantes. El médico que firmó el informe de demencia falso ha sido suspendido por la Junta Médica. La investigación reveló que había firmado al menos 12 informes similares a cambio de efectivo. Y las consecuencias legales para Robert y Meg. Esa es la mejor parte. El fiscal decidió proceder con cargos criminales por fraude de activos y conspiración. Ya no es solo un asunto civil, ahora es un caso penal. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que podrían enfrentar tiempo en la cárcel si son declarados culpables y también significa que todos los honorarios legales que han tenido que pagar han sido enormes. Esa misma tarde, recibí una llamada inesperada. Era Verónica, la hermana de Megan, llorando por teléfono. Eleanor, por favor, tenemos que hablar. Megan está desesperada. Robert ha gastado más de $15,000 en abogados y los procedimientos legales ni siquiera han terminado todavía. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Nosotros queremos disculparnos. Queremos arreglar las cosas. ¿Quieren arreglar las cosas? ¿O necesitan que retire las demandas porque se están quedando sin dinero? Señora, por favor, Megan tiene hijos que mantener. Robert podría perder su trabajo si esto se hace público en su oficina. Ella debería haber pensado en sus hijos antes de planear robarme, y Robert debería haber pensado en su trabajo antes de falsificar documentos médicos. Pero ya recuperó su casa, ya ganó. ¿Por qué seguir castigándonos? Porque recuperar mi casa no borra la humillación, no devuelve las joyas robadas, no elimina el daño psicológico de ser traicionada por mi propio hijo. Podemos devolver las joyas. Están en casa de mí. Las joyas que tomaron, por error, las joyas que robaron accidentalmente, durante la confusión de la mudanza. Señora, por favor. Verónica, dile a tu hermana que si quiere hablar conmigo, puede venir aquí personalmente y traer todas las joyas robadas. Colgué el teléfono sintiendo una extraña mezcla de satisfacción y tristeza. La satisfacción venía de ver desmoronarse el plan que habían diseñado para destruir. La tristeza venía de saber que mi relación con Robert probablemente había terminado para siempre. 2 días después, Megan apareció en mi puerta. Vino sola, sin Robert, con una bolsa en la mano y los ojos hinchados de llorar. Eleanor, vine a devolver tus cosas y a disculpar. Se sentó en mi sala de estar como una niña regañada, puso la bolsa sobre la mesa y comenzó a sacar mis joyas una.
Aquí están los aretes de perlas. Aquí está el reloj de oro. Aquí están las monedas de plata. Y aquí está el collar que también, quiero decir, que también tomamos por error, señora. La verdad es que las tomé, pero no fue para robarlas. Fue para venderlas. Necesitábamos el dinero urgentemente. Tenemos muchas deudas. Robert perdió dinero en algunas malas inversiones el año pasado. Estamos atrasados en nuestra hipoteca, nuestras tarjetas de crédito están al máximo y los niños necesitan la escuela. ¿Y por eso decidiste robar? No fue robar, fue pedir tu ayuda, indirectamente, invadiendo mi casa y humillándome públicamente. Megan comenzó a llorar. Eleanor, admito que me porté mal, muy mal, pero estaba desesperada. Cuando Robert me dijo que tenías esta hermosa casa y que casi nunca la usabas, pensaste que podías quitármela sin... Nunca quise quitártela, solo quería usarla mientras no estuvieras aquí. Y luego, cuando vimos lo caro que era mantener dos casas, pensamos que tal vez sería mejor que la casa fuera oficialmente de Robert para evitar problemas legales en el futuro. Problemas legales, Megan, tú creaste los problemas legales falsificando documentos médicos. Esa fue idea del abogado barato que consultamos. Nos dijo que era la forma más rápida de transferir la propiedad entre familia. Un abogado te recomendó cometer fraude. Dijo que no era fraude si era entre familia. Me quedé en silencio un momento procesando el nivel de ignorancia e ingenuidad que habían demostrado. Habían arruinado sus vidas financiera y legalmente porque siguieron el consejo de un abogado corrupto de quinta categoría. ¿Dónde está Robert? Él no quiso venir. Dice que ya no eres su madre. Esas palabras dolieron más de lo que esperaba, pero también confirmaron que había tomado la decisión correcta. Dice que ya no soy su... Sí, dice que una madre de verdad no demandaría a su propio hijo, que elegiste el dinero sobre la familia. ¿Y qué piensas tú, Meg? Yo creo que nosotros empezamos todo esto, pero también creo que llevaste las cosas demasiado lejos. Podríamos haber resuelto todo como familia sin abogados ni policías. ¿Cómo podríamos haberlo resuelto como familia si nunca me dijeron la verdad? Si me mintieron, me engañaron y planearon robarme a mis esposos. Pero somos familia. Las familias perdonan. Las familias se respetan, Megan, y tú me faltaste al respeto de todas las formas posibles. Megan se secó los ojos y me miró directamente. ¿Qué necesito hacer para que retires las demandas? ¿De verdad quieres aquí personalmente y se disculpe conmigo, no contigo, no por teléfono? Quiero que venga y me mire a los ojos y admita todo lo que hizo mal. No vendrá. Es demasiado orgulloso. Demasiado orgulloso para disculparse con su madre, pero no demasiado orgulloso para intentar robar a su madre. Él también se siente traicionado por ti, Eleanor. Traicionado por defenderme de sus ataques. Traicionado porque elegiste abogado sobre la familia. Me reí. No pude evitarlo. Me reí con una risa amarga que salía de mi alma. Megan, ¿realmente crees que elegí abogado sobre la familia? Eso no fue lo que pasó. Elegí la justicia sobre la traición. Elegí la dignidad sobre la humillación. Elegí la verdad sobre las mentiras. Pero éramos familia. Las familias se cuidan entre sí. Ustedes trataron de destruir. Megan se levantó para ir. Entonces no hay forma de arreglar esto. La forma de arreglar esto era no hacerlo en primer lugar. Después de que se fue, me senté en mi terraza viendo la puesta de sol sobre el mar. Las olas chocaban contra la orilla con su ritmo eterno, indiferentes a los dramas humanos que se desarrollaban en tierra. Una semana después, Thomas me llamó con las noticias finales. Señora Crawford, Robert y Megan aceptaron un acuerdo de culpabilidad. Van a pagar una multa de $25,000. Cada uno va a hacer 200 horas de servicio comunitario y estarán en libertad condicional por 2 años. ¿Sin tiempo en la cárcel? No, pero tendrán antecedentes penales permanentes, y el informe falso del médico ha sido anulado oficialmente. Su capacidad mental está completamente limpia legalmente. ¿Y los honorarios legales? Han gastado más de $30,000 en abogados defensores. Entre las multas y los honorarios legales, les costó más de $50,000 intentar robar. $50,000, casi la mitad del valor de mi casa. Habían perdido más dinero tratando de robarme del que podrían haber ganado si hubieran tenido éxito. Esa noche, sola en mi hogar recuperado, hice un balance de todo lo que había perdido a mi hijo. Esa era la verdad más dolorosa. Robert había elegido el resentimiento sobre el arrepentimiento, el orgullo sobre el perdón. Pero había ganado algo más valioso, mi dignidad, mi independencia y la confirmación de que Eleanor Crawford seguía siendo una mujer fuerte e inteligente, capaz de defenderse de cualquier amenaza. Mis 70 años no me habían convertido en una anciana indefensa. Me habían convertido en una mujer sabia con recursos, contactos y la determinación de proteger lo que había construido con tanto. Al mes siguiente,
decidí hacer algo que nunca había hecho: contratar a un ama de llaves a tiempo parcial para que cuidara la casa cuando yo no estuviera. No porque no pudiera hacerlo yo misma, sino porque quería asegurarme de que nadie pudiera invadirla de nuevo sin mi conocimiento. También cambié todas las cerraduras, instalé cámaras de seguridad y actualicé mi testamento para dejar la casa a organizaciones benéficas en lugar de a robar. Si quería independencia financiera total, la hice. 6 meses después, recibí una carta de Robert. Una carta, no una llamada. Ni siquiera tuvo el valor de hablarme directamente. Mamá, espero que estés bien. Los niños preguntan por ti. Megan y yo hemos aprendido la lección. Tal vez algún día podamos ser una familia de nuevo. No respondí la carta. Las familias no se traicionan por dinero. Las verdaderas familias no humillan a sus mayores. Las verdaderas familias no planean robos usando documentos falsos. Robert había decidido que el dinero era más importante que su madre. Yo había decidido que mi dignidad era más importante que su perdón. Cada uno de nosotros vivía con las consecuencias de nuestras decisiones. Yo vivía en mi casa de la playa, libre, independiente y en paz. Ellos vivían con deudas, antecedentes penales y la vergüenza social de haber intentado estafar a una mujer de 70 años. La justicia silenciosa había triunfado, y Eleanor Crawford había demostrado que subestimar a una mujer mayor era el error más caro que alguien podía cometer.